Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 16 de la materia de Evaluación e Interpretación de Estados Financieros en la Licenciatura en Administración y Comercialización. Quiero recordarle que tiene que estar reforzando sus conocimientos en el hábito del estudio constante en cada una de las sesiones, así mismo como las actividades de aprendizaje que se fueron dando paulatinamente en cada una de ellas. También le recuerdo, esta es nuestra última sesión de esta materia. Entonces vamos a hacerlo que esta sesión cierre con este último tema que vamos a abordar y obviamente con la interpretación que se vaya dando en cada una de las secciones que hemos visto paulatinamente viendo y el reforzamiento de su conocimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto en este par de sesiones anteriores? Que es muy importante detallar. Recordar usted que estábamos con el tema del análisis financiero y los métodos de análisis financiero, porque el objetivo es diagnosticar qué es lo que está pasando con la información financiera respectivamente de cada empresa. Los métodos, como usted bien lo pudimos observar y aprender, fue el método de razones financieras por un lado, y lo que estuvimos viendo en la sesión anterior es el método de porcientos integrales. Este método, que de cierta forma es muy amigable en el aspecto de determinación y aplicación hacia la información financiera, y la parte de interpretación es fundamental, ya que estos porcientos integrales o estos porcentajes que se fueron determinando paulatinamente en cada uno de los estados financieros, pues es de vital importancia para la toma de decisiones, ya que lo podemos aplicar tanto para el balance general como para el estado de resultados mismos. Y el objetivo obviamente es que usted pueda diagnosticar, pueda determinar qué es lo que está pasando con la empresa en cada uno de los rubros que conforman estos estados financieros, y asimismo tomar las decisiones respectivamente con los resultados arrojados. La parte de interpretación es lo importante, porque la parte de interpretación es la parte de empezar a expresar la situación numérica de la empresa, y es por ello que estos métodos que hemos estado aprendiendo juntos, pues obviamente nos va a permitir conocer a la empresa, no tan solo por la parte de registro de operación contable, ni tampoco por la parte de emanar la información financiera, que eso ya nos quedó muy claro, sino también poderla diagnosticar. Es por ello que el diagnóstico es saber, conocer de qué es lo que le está doliendo, qué parte del cuerpo de la empresa está adoleciendo, y poder dar el medicamento pertinente para efectos de que tenga una salud financiera respetable y acorde a las necesidades que va teniendo dicha organización. Recuerda que el objetivo en las finanzas dentro de la empresa es que se maximice el dinero, se maximice la utilidad, se maximice la generación del valor, porque obviamente esto permitirá tener un posicionamiento y una fortaleza hacia la misma empresa, y obviamente hacia el sector y la competencia que la esté aquejando continuamente. Es por ello que hoy vamos a entrar a nuestra unidad 7. Nuestra unidad 7 es el estado de origen y aplicaciones de recursos. Antes de entrar a nuestros objetivos, ¿por qué es importante saber el origen y la aplicación? Pues obviamente algo que nosotros hemos aprendido es que la empresa necesita dinero, necesita recursos para poder hacer o desempeñarse dentro del sector y del mercado que está imperando en ese momento. Entonces, obviamente, con estos recursos hay que hacerlos que generen más recursos momentáneamente, y obviamente satisfaciendo las necesidades que dicta el mercado. Por eso es que hay que conocer de dónde parten los recursos, de dónde se obtienen y a dónde son aplicados. Es importante identificar cada una de las partidas que se van realizando los gastos correspondientes de la organización, porque obviamente esos gastos van a estar amparados con la parte productiva, la parte de generarle valor y dinero a dicha empresa. Es por ello que el dinero pues hay que tenerlo muy identificado, muy bien marbeteado, saber hacia dónde irlo destinando paulatinamente, y eso es lo que nos va a ayudar este método del estado de origen y aplicación. Pero bien, vamos a entrar a nuestros objetivos, si bien le parece. Nuestros objetivos en esta unidad 7, sesión 16. El objetivo particular es, al finalizar el tema, el alumno comprenderá la función que tiene el estado de cambios en la situación financiera dentro de la empresa como un factor en la toma de decisiones, lo que hace rato le comenté. Y los objetivos específicos va a ser al final de la sesión el alumno habrá aprendido la importancia y aplicación de los recursos que conlleva a la parte operativa de financiamiento y de inversión de una empresa. Mire, vamos a ver los recursos, principalmente de dónde tienen que ir destinados. Para que una empresa pueda gozar
de recursos financieros, va a haber dos aplicaciones o dos allegaciones de recursos. Por la parte de financiamiento, llamémosle terceros, y la parte de accionistas, llamémosle internos, ¿sí? Y eso les vamos a llamar terceros o bien externos también, ¿sí? Ambos, obviamente, ambos van, por estas dos vías, se van a llegar de recursos la empresa. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa al respecto? Pues bueno, por un lado tiene que satisfacer necesidades dentro de los gastos y costos, las erogaciones respectivamente, ¿no? Los gastos y los costos. ¿Por qué? Porque aquí está representando una entrada de dinero a la empresa, ¿sí? Está entrando dinero a la empresa y aquí representa una, una salida de dinero de la empresa. Entonces, fíjese usted lo que tiene que hacer la empresa. La empresa tiene que hacer algo muy particular al respecto. Tiene que saberlo administrar. ¿Cómo lo va a administrar? Pues obviamente por medio, por medio del origen del dinero y la aplicación, ¿sí?, del mismo, ¿sí? ¿A dónde tuvo origen? Aquí tenemos una parte de origen, ¿sí? ¿Y a dónde está siendo aplicado? Entonces usted se puede dar que es una parte de interrelacionarse mutuamente con el dinero, la empresa, desde el momento que se allega hasta el momento en cómo va saliendo el dinero, y como lo podemos llamar, ya sea como va teniendo el origen del mismo y hacia dónde va aplicándose el dinero respectivamente. Entonces, obviamente, la empresa tiene que saber administrar los recursos pertinentes, administrar el dinero. ¿Por qué? Porque dentro de la administración del dinero, lo que hace rato le comentaba, tiene que venir la parte de maximizar los recursos, o bien la generación de valor, ¿sí? La generación de valor. Esto va a ser los objetivos, vamos a llamarlo de cierta forma, los objetivos que va a percibir la empresa inmediatamente. Entonces, bajo esta interrelación, obviamente, el estado de cambios en la situación financiera nos va a permitir poder identificar y también saber cuánto es lo que nos está generando de dinero o bien no nos está generando dinero respectivamente. Muy bien, vamos a entrar con la definición, estado de origen y aplicación de recursos. Vamos a entrar al concepto de recursos y la definición o la respuesta a la pregunta que realizo ahí en la diapositiva. ¿Qué es el estado de origen y aplicación de recursos? Y nos dice lo siguiente: es un estado financiero que muestra los recursos de que dispone una entidad para la realización de sus fines, es decir, los activos, y las fuentes externas e internas de dichos recursos, pasivo más capital contable a fecha determinada. Claro, porque aquí voy a hacer un paréntesis en la definición. Esta parte de salida de dinero va a tener que representar la parte de activos, ¿sí? Porque ahí es donde se va a estar invirtiendo los mismos. Y por el otro lado, obviamente, está la parte de pasivo y de este lado la parte de capital. Ahí es como de cierta forma va equilibrando el estado respectivamente. De su análisis e interpretación podemos conocer, entre otros aspectos, la situación financiera y económica, la liquidez y rentabilidad de una entidad. ¿Por qué? Porque es importante que si en algún momento se cumple esta premisa, ¿sí?, obviamente estamos hablando de liquidez. También estamos hablando de rentabilidad, ¿sí? Pero si no se lleva a cabo esta premisa, obviamente estamos hablando de lo contrario. No hay liquidez
tampoco no hay rentabilidad. Por eso es la gran importancia de los factores que implique que el estado de cambios genere situaciones satisfactorias dentro de la información financiera que tiene la empresa. Es por eso que dice de su análisis e interpretación, porque es la parte que tenemos que interpretar respectivamente con los resultados que nos esté arrojando. Podemos conocer, entre otros aspectos, la situación financiera y económica, la liquidez y la rentabilidad de la entidad, que es de vital importancia. ¿Qué son los recursos? ¿Sí? Es la captación de dinero que tiene la empresa con el objetivo de poderle hacerle frente a las obligaciones que contrae. Aquí están los recursos, ¿sí? Estos son los recursos que está captando la empresa respectivamente. Ahora bien, si hablamos de financiamiento, para que quede claro el concepto, pues estamos hablando obviamente de préstamos. Si lo queremos ver, de préstamos bancarios, que la empresa se hace llegar por ellos mismos. Y si hablamos de la parte de accionistas, obviamente hablamos de la aportación. Aportación o bien reinversión de los recursos. ¿Por qué la aportación? Bueno, pues para poder echar a andar el negocio, tiene que haber una aportación respectivamente, una aportación económica. Y si hablamos de la reinversión, es cuando en algún momento existieron excedentes de dinero respectivamente y tienen que ser reinvertidos para efectos de poder ir llenando el negocio satisfactoriamente. Después que nos dice, el efectivo lo podemos identificar perfectamente como saldo inicial o final de este estado. Asimismo, dentro del activo circulante, como el dinero a disposición de la empresa. Sí, tenemos que partir obviamente del dinero con el que cerramos un periodo anterior y con el que vamos a iniciar con el periodo actual, cabe la redundancia, para efectos de ir sabiendo en qué se está erogando y qué es lo que está ingresando respectivamente en dicho estado. Y de ahí iniciará el proceso de origen del dinero o aplicación del mismo. ¿Sí? Obviamente considerando la apertura del saldo inicial, de ahí vamos a empezar a determinar el origen y la aplicación paulatinamente hasta llegar al saldo final. Los criterios para elaborar el estado. Dice, en este método de análisis es aquel en el que se comparan valores homogéneos de dos o más estados financieros. ¿Recordad usted el tema de las bases de comparación? El estarnos comparando, ya sea de manera interna o de manera externa. Si hablamos de manera externa, obviamente estamos hablando conforme a la industria, a la competencia que se está dando paulatinamente en el sector, que somos equiparables. Y por el lado interno, que es a lo que se refiere un tanto esta definición, nos estamos abocando al aspecto de irnos comparando con años anteriores, con la información, es decir, cómo estábamos situados en tal fecha, hace un año, hace 2 años, los años que usted tenga, y como en algún momento le comenté, entre más historia exista, va a ser mucho mejor para conocer la viabilidad y la variabilidad que existió en cada uno de los años respectivamente. Tendremos cosas buenas, cosas no tan satisfactorias, pero aquí lo importante es empezar a echar a andar este tipo de situación que le permita a la empresa tomar decisiones respectivamente. Las comparaciones mencionadas se efectúan por medio de estados financieros comparativos, que es lo que le acabo de comentar, compararnos de manera interna con estados financieros de años anteriores, los cuales presentan los cambios experimentados en sus valores de un ejercicio a otro, permitiendo interpretar posteriormente las causas de dichos cambios, así como prever sus consecuencias. Los estados financieros comparativos deben consignar los valores de los diferentes ejercicios sujetos a comparación, así como las diferencias resultantes. ¿Por qué? Porque al estarnos comparando con ejercicios anteriores, ¿sí?, con información de años anteriores o meses anteriores, nos va a permitir conocer las diferencias que existieron de un periodo a otro. ¿Qué es lo que sucedió? Y aquí viene la parte de interpretar, la parte del por qué sucedió en X cuenta, sucedió una disminución
o sucedió un aumento respectivamente, ya sea para bien o para mal, pero siempre tener la parte interpretativa, la parte que justifica y brindar un juicio objetivo acerca de los movimientos que se estén dando con respecto al dinero. El dinero es sumamente delicado en la empresa, hay que saberlo administrar, hay que saberlo cuidar, hay que saberlo tratarlo bien para efectos de que este mismo vaya generando riqueza paulatinamente sin mayor problema. Y bueno, vamos a entrar ahí a ver los estados financieros comparativos. Perdón. Aquí usted se puede dar cuenta, observamos el estado de situación financiera. Vamos a verlo también en el pintarrón para que veamos qué es lo que está sucediendo respectivamente en cada una de las etapas del balance y las cuentas que lo están favoreciendo en dicho momento. Mire, vamos a empezar dentro del balance. Vamos a ver la parte de activo, ¿sí? Dentro del activo tenemos obviamente la parte de efectivo, su integración, perdón, efectivo, estamos hablando de activo circulante, perdón, activo circulante para ser más exactos. Efectivo, la parte de inversiones temporales, para irnos familiarizando con las cuentas. Usted ya debe tener por ahí identificado algunas de ellas. La parte de clientes o cuenta por cobrar, documentos por cobrar, ¿sí? Deudores diversos. De deudores diversos también mencionamos la parte de inventarios y pagos anticipados. Aquí tenemos nuestras cuentas. Vamos a partir del activo circulante. Y obviamente tenemos los saldos que usted los está observando en la diapositiva. Tenemos saldo de 2006 y 2007. Puede ser no tan solo referencia para no escribir todos los saldos porque usted lo está viendo en la diapositiva. Lo que a mí me interesa es poder identificar junto con usted la parte de diferencia más o menos respectivamente. Y es donde nosotros vamos a participar aquí en el pintarrón, la columna que se le llama diferencia, ¿sí? Más o menos. Aquí estamos. Mire, usted puede observar en el año 2000, estamos con el año 2001 en una columna, en la siguiente columna el año 2000, y usted puede observar qué es lo que sucedió del año 2000 al 2001 con los saldos. Usted se puede percatar que en el saldo del efectivo existía 175,000 pesos y en el año 2001 aminoró a 168,000 pesos. Por ende, hubo una disminución, ¿sí? de 7,000 pesos. ¿Qué es lo que pudo haber pasado en ese momento? Pues obviamente la empresa tuvo que haber hecho frente a algunas obligaciones, algo que haya implicado desembolsar dinero respectivamente, y ahí existe la primera variación. La segunda variación, usted se puede dar cuenta en la inversión en valores, donde tenemos un saldo de 100,000 pesos y por el otro lado tenemos un saldo de 89,100. Hubo una disminución también de 10,900 pesos respectivamente. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Sí? Al disminuir inversiones temporales, pues obviamente la empresa está perdiendo liquidez. Usted recordará que cuando estábamos viendo la definición anterior, mencionábamos, nos va a servir para medir la liquidez y la rentabilidad respectivamente. Digo, al hablar de efectivo e inversiones temporales, estamos hablando de dinero de manera inmediata. Inversiones temporales es corto plazo, al igual que el efectivo es de manera inmediata. Y estamos observando la liquidez que está aminorando de un año anterior al año actual. Pero bueno, también vamos a ver la parte de clientes. La parte de clientes, usted puede observar que tenemos un saldo de 185,500 en un año y en el otro año es de 190,000 pesos. Por ende, haya un aumento de 4,500 pesos, ¿sí? Aquí existió un aumento en nuestro, vamos a irlos así, identificando. 4,500 pesos en la parte de clientes. ¿Qué es lo que pudo haber o sucedió aquí en este momento?
que está incrementándose la cartera, es decir, no estamos cobrando de manera oportuna. Se está incrementando la cartera al incrementarse obviamente el saldo por dicha cantidad que acabo de anotar en el pintarrón. Ahora bien, los documentos por cobrar, tenemos un saldo de 50,000 en el año anterior y ahora es de 57,000. Por ende, también hubo un aumento de 7,000 pesos. ¿Sí? Existió por ahí alguna situación que debemos de cobrar, alguna operación que se hizo en el año respectivo y que tenemos que ver reflejado esa justificación de esos 7,000 pesos, que tenemos que cobrarla. Por el lado de deudores diversos, usted se puede dar cuenta que no existió ningún movimiento. Y por el lado de inventarios, tenemos un saldo de 345,000 pesos en el año 2000 y en el año 2001 de 333,000 pesos. Por ende, hay una disminución de 12,000 pesos. ¿Sí? 12,000 pesos y existió una disminución. Y aquí quedó intacto. Aquí, obviamente, al ver una disminución dentro del inventario, lo que nos está diciendo algo favorable para la empresa es que se está procesando o se está vendiendo ya el artículo terminado respectivamente, depende del tipo de inventario que se haya estipulado en ese momento, si es de materia prima o de artículo terminado, pero eso implica una gran satisfacción para la organización porque está llevando consigo a minorar el saldo de los inventarios que tiene ahí dentro del almacén. Y los pagos anticipados, por un lado fue de 12,000 y el otro fue de 8,000, hubo una disminución, perdón, de 4,000, hubo una disminución de 8,000 pesos. ¿Sí? Una disminución de 8,000 pesos. Obviamente esto implica aminorar el saldo respectivamente para la organización. Y ahora bien, vamos a pasar con nuestro activo fijo. Vamos a ver qué sucede con el activo fijo. ¿Sí? En el activo fijo tenemos la parte de mobiliario y equipo de oficina. ¿Sí? Tenemos la cuenta de equipo de reparto. La cuenta de edificio y terreno por último. Usted puede observar, por el lado del equipo de oficina tenemos un saldo de 75,000 y se vio aumentado el saldo a 79,200. Por ende, traemos un aumento de 4,200 pesos respectivamente. Ahora bien, siguiendo con la parte de equipo de reparto, nuestros saldos se ven reflejados de la siguiente forma. En el año 2000 de 90,000 y en el año 2001 de 96,000 pesos. Por ende hubo un incremento de 6,000 pesos de un año a otro. Ahorita vamos a explicar a grosso modo qué es lo que pasa en activo fijo. En edificio también existió un decremento de 248,000 a 242,000. Y hay un diferencial de 5,000, déjame ver, 5,576. Y por último, en terreno se mantiene sin mayor movimiento. Mire, cuando estamos hablando aquí de todos son aumentos, excepto el último, que fue una disminución. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, la empresa está contratando más o está comprando más equipo respectivamente, tanto de oficina como equipo de reparto. Y obviamente por la parte de edificio se puede argumentar en el aspecto de que existió a lo mejor alguna venta de algún inmueble pequeño que tenía la empresa, se deshizo, pero de cierta forma el activo que está teniendo la empresa de un año al otro, pues se está viendo beneficiada porque está invirtiendo en el mismo. Aquí la parte recuerde que la parte de activo es la parte de la inversión que va a justificar las salidas, ¿sí?, de dinero. Eso es importante, saber dónde se está realmente gastando o obviamente invirtiendo en el activo fijo respectivo de la empresa para poder llevar a cabo la parte productiva y el día a día de la misma. Ahora, dentro del activo, terminando el activo fijo, también vamos a ver qué es lo que está sucediendo con el activo diferido. Dentro del activo diferido vamos a señalar nuestras
nuestras respectivas cuentas. Nuestras respectivas cuentas que son de gastos de organización y gastos de instalación. Obviamente, cuando hablamos de activo diferido, recuerden ustedes la parte de ir difiriendo los gastos paulatinamente. Usted se puede dar cuenta que el año 2000 al 2001 los gastos de organización aumentaron en 5,000 pesos, mientras que los gastos de instalación se vieron decrementados en 3,500 pesos. ¿Sí? Fueron incrementados. Recuerde, el tema de los gastos es ir prorrateando, ir difiriendo paulatinamente los mismos en el tiempo. Y aquí podemos observar la gran ventaja que tiene paulatinamente cada uno de ellos. Los gastos de organización se fueron incrementados, sucedió ahí algún gasto que tuvo que realizar la empresa esporádicamente, y los gastos de instalación se vieron aminorados. Pudo haber habido una reestructura dentro de la instalación respectiva de la empresa. Por ende, la variación, usted se puede dar cuenta en el total de la variación, se muestra de un año a otro una disminución de 20,276. ¿Sí? Existió una disminución más dentro de nuestra columna, de diferencia, existió una disminución de 20,276. Esto quiere decir obviamente que la empresa está teniendo menos inversiones que tuvo en el año anterior, por X o Y situaciones que haya sucedido pertinentemente, por un lado, y por el otro lado, todas las justificaciones que estuvimos mencionando por el tema de lo efectivo, de inversiones temporales, de los activos fijos de la empresa, y que esto obviamente va a traer un beneficio tanto para la misma. Es por ello que dentro del balance general se están viendo cada una de las justificaciones que se están dando más menos en la columna correspondiente. Y obviamente esas tienen que ser justificadas en el momento. ¿Por qué sucedieron las disminuciones? ¿Por qué sucedieron los aumentos de dicha cuenta? Y ahí es donde se va dando paulatinamente la parte de origen y aplicación de los recursos que tiene la organización. Así como hemos visto el balance general, también podemos ir analizando la parte del pasivo. Esa fue la parte de activo. Ahora, de la parte de pasivo, también vamos a ver qué es lo que sucedió con las deudas que tuvo la empresa, así como el capital contable. Mire, vamos a irlo analizando para que quede claro cada una de las interpretaciones respectivas de la cuenta. Vamos a ver lo que es el pasivo a corto plazo. ¿Sí? Dentro del pasivo a corto plazo vamos a tener la cuenta de proveedores, documentos por pagar, también acreedores diversos, y por último la cuenta de gastos por pagar. Y vamos a ver los años. Igual tenemos año 2001, 2000 y nuestra columna de diferencias. Más, menos. ¿Sí? Usted puede observar dentro de los proveedores, está habiendo una disminución de 5,000 pesos. ¿Sí? De un año al otro, ¿verdad? Hay una disminución de 5,000 pesos respectivamente. Obviamente esta disminución, si está bajando el saldo, se debe a gran medida al aspecto de ir pagando a los proveedores después de habernos dado una política de crédito. Estamos saldando la cuenta o estamos disminuyendo la cuenta respectivamente, obviamente con el beneficio de que la empresa vaya saldando las deudas respectivas. Y los documentos por pagar, existe un aumento del saldo en
4.500, como usted puede observar haciendo la operación respectiva del año 2000 al 2001. Estos documentos por pagar, obviamente, está contrayendo una nueva obligación la empresa, por ende se está viendo incrementado el saldo respectivo. Los acreedores diversos, está viéndose también un aumento de 3.500 pesos, dado a que también se está incrementando la deuda con nuestros acreedores respectivamente. Hay que tener cuidado. Estamos observando que la empresa, por un lado, sí paga a los proveedores, pero hay dos cuentas que se está incrementando el saldo respectivamente y hay que justificarlos. Y los gastos por pagar se está viendo disminuido en un importe de 2.000 pesos, ¿sí? De un año al otro, enhorabuena, porque la empresa empieza a saldar parte de esos gastos que ha contraído. Eso es por la parte de corto plazo. Ahora bien, vamos a ver el largo plazo, ¿sí? En el largo plazo vamos a presenciar los acreedores hipotecarios, y también vamos a observar los cobros anticipados a largo plazo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede en cada una de ellas con las diferencias respectivas. Usted puede presenciar que hay una disminución en el saldo en los acreedores hipotecarios por 28.500 pesos. ¿Qué se puede dar esto? Bueno, pues principalmente pago de intereses, ¿sí? Pago de intereses y posiblemente a lo mejor un adelanto al principal, se puede haber dado la situación, un adelanto hacia el capital, pero obviamente este decremento permite tener una viabilidad y falta de vulnerabilidad dentro de la empresa. Los cobros anticipados, usted observa que también hubo una disminución de 4.000 pesos. Los pasivos a largo plazo, observamos que la empresa está teniendo un tanto de beneficios porque está saldando esa parte de largo, pero sin embargo, la parte de corto, no perdamos la vista en estas dos cuentas, que es documentos por pagar y acreedores diversos. Y por último, vamos a ver el capital contable, qué es lo que está sucediendo con el capital contable, que es de vital importancia en el desarrollo mismo de la empresa. Dentro del capital contable vamos a observar la cuenta de capital social y utilidad del ejercicio. ¿Sí? Con los saldos que observamos del año 2000 al 2001, dentro del capital social no ha habido ninguna variación, ¿sí? Se ha mantenido, es decir, no ha habido aportaciones de los socios, ni tampoco ha habido una reinversión respectivamente, pero lo que sí podemos observar es la parte de la utilidad, que se ha visto incrementada de un año a otro por un saldo de 11.224 pesos, ¿sí? Esto significa que obviamente ha generado más utilidades en el año 2001 que en el año 2000 respectivamente. Es obviamente en beneficio a la propia empresa. Y obviamente la variación total, ¿sí? La variación de pasivo más capital es la misma que podemos presenciar dentro del activo de 20.276. ¿Por qué? Porque aquí viene el cuadre entre el origen y la aplicación de los recursos que se fueron dando paulatinamente. Obviamente hubo algunas contracción de deuda o algo por el estilo, pero sin embargo, esto implicó ver la inversión dentro de los activos correspondientes en cada una de sus etapas. Y es como de cierta forma podemos ir justificando cada columna de las diferencias con años comparativos. Repito, lo importante de irnos comparando es ver el estatus que está teniendo la empresa paulatinamente y observar los adelantos o bien los atrasos o estancamientos que vaya teniendo, y si existen estos dos últimos, poder tomar estrategias e implementarlas para efecto de toma de decisión. Así como vimos el estado de situación financiera, vamos a ver también el estado de resultados, porque también es vital importancia tener la visión de ambos estados, por un lado la fotografía y por el otro lado las pérdidas y ganancias que va teniendo la empresa respectivamente. Y
Y en este estado, acuérdense que vemos la parte de las ventas, los costos y los gastos, que de hecho vamos a darle pauta a los mismos. Tenemos ventas, tenemos el costo de ventas, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la utilidad bruta, gastos de operación, ¿sí? Gastos de operación, acuérdense que ahí tenemos la parte de administración y ventas, la utilidad de operación, ¿sí? Y también otros productos o gastos, y cerramos con la utilidad neta. También tenemos la comparación de los años 2001 y 2000 y nuestra columna de diferencias, ¿sí? Nuestra columna de diferencias. Quiero que observamos aquí, obviamente las ventas, como usted se puede dar cuenta, se incrementaron del año 2000 al año 2001 en 50,000 pesos. Que bueno, eso es un beneficio para la propia organización. Se incrementaron las ventas, es decir, hubo más producción, hubo más mercado de donde pudo penetrar nuestro producto. Y por el lado del costo de las ventas, pues también se tuvo que haber incrementado, porque si producimos más, pero mejor dicho, si vendemos más, por ende tenemos que producir más para poder satisfacer ese mercado que estamos atacando. Y ese incremento se dio en 30,000 pesos, ¿sí? Casi nos implicó más del 50% poder vender algo más, que ahí es donde hay un poquito que cuidar. Ahorita lo vamos a detallar al final. La utilidad bruta, obviamente, existe un diferencial de 20,000 pesos de un año al otro. Vamos a pasar a los gastos de operación para ver qué es lo que sucedió. En los gastos de operación, de un año a otro también se vieron incrementados en un importe de 2,276. La utilidad de operación va minorando, ¿sí? Ahora es de 17,724. Otros productos o gastos se ven también incrementados en 6,500 pesos. Y llegamos a la utilidad neta, donde se da un importe de 11,224. ¿Sí? Aquí hay algo que considerar. Mire, dentro de las ventas, que representó un incremento de 50,000 pesos, obviamente parte de ese incremento se fueron 30,000 pesos en el costo, ¿sí? Y también existió, bueno, vamos a verlo sin aumento y disminución, es la parte de integración de los 50,000 pesos de las ventas, 30,000 pesos fue del costo de ventas. Posteriormente los gastos de operación fueron de 2,276 y otros productos o gastos representan 6,500 pesos. Que de hecho esto nos implica que son gastos porque están aminorando. Entonces, esto obviamente nos va a dar la parte interpretativa. Nos va a decir que son 6, 7, 7, 8, 28. No, perdón. Este es 8, 38. Aquí está. Son 30, 36, 500. 36, ok. Sí, 38,776 es lo que está representando si nosotros incrementamos nuestras ventas y tenemos un aumento respectivo de 50,000 pesos. Si nosotros obviamente determinamos esa diferencia de los 50,000 menos los 38,776, son 2, nos da un importe de 11,224. Esta es la diferencia, ¿sí?, neta. Ok, sí, vemos incrementadas las ventas en 50,000 pesos, ¿sí?
pero obviamente al incrementar las ventas entre costos y gastos me representa 38,776, por ende mi utilidad o mi diferencia neta viene siendo de 11,224. Es por ello que trae una justificación respectiva dentro de la empresa. Yo en sesiones anteriores le he comentado que la parte interesante del estado de resultados es formar una figura de trapecio y no una figura equilateral invertida, porque obviamente aquí observamos el grueso de las ventas en la parte superior y en la parte inferior el tema de la utilidad, y en medio se queda la parte de costos y gastos que absorben mucho a este tipo de situaciones. Lo idóneo es tener la parte superior de ventas, pero también tener una fracción de la utilidad considerable en comparación a las ventas y poder eficientar la parte de costos y gastos. Si en algún momento dado estos costos y gastos las ventas se están incrementando, es porque también tenemos que ser eficientes en esta parte de costos y gastos, poder incrementar un poquito, meternos a economía de escala, para efectos de que no exista estas diferencias tan al borde, ¿no? Porque usted se puede dar cuenta que la utilidad neta nomás fue de 11,224, que es la misma que nos está cuadrando con el tema de la columna de diferencias. Entonces, hacer bastante incremento en las ventas nos implica tan solo quedarnos con 11,224 pesos, que representa aproximadamente la cuarta parte del grueso de las ventas. Entonces, hay que tratar de que esa parte de equilátero se conforme un poquito más en una parte de trapecio. Y es como, por ejemplo, estamos viendo el tema del estado de resultados comparativo. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo la aplicación de las normas? ¿Sí? Dentro de este contexto, el objetivo es evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. Hay que evaluar, mire, hace rato nos dimos cuenta la parte de efectivo, la parte de caja, la parte de los ingresos, qué tanto se está llevando consigo los costos y gastos. Aquí es donde viene el sentido de evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. Hay que ir generando paulatinamente junto con los demás egresos, pero que no nos quedemos tan a la orilla en el aspecto de la utilidad correspondiente. Asimismo, conocer y evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos generados o utilizados por la operación. Evaluar cada una de las razones del por qué existió un aumento, una disminución, tanto en las cuentas de balance, en el estado de resultados, ok, se vieron incrementadas las ventas, qué sucedió con los costos y gastos. Por el otro lado, bueno, qué tanto se invirtió en los activos del dinero que se estuvo solicitando y está reflejándose en el pasivo o bien en el capital social de la misma organización. El inciso C, evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos y en su caso para anticipar las necesidades de obtener financiamiento. Esto es de vital importancia. La empresa también tiene que generar utilidades a los accionistas que son mencionadas como los dividendos. Porque obviamente el inversionista o el accionista, mejor dicho, va a invertir los recursos, pero también va a tener que ver reflejada la utilidad respectivamente. Es por eso que nos dice la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones. Las obligaciones que ya contrajo en primera instancia. Y para pagar los dividendos y a los accionistas, la generación de la utilidad respectivamente, y en su caso obviamente anticipar necesidades de obtener financiamiento. Inciso D, evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa, derivados de transacciones de inversiones y financiamientos ocurridos durante el periodo. ¿Sí? Es estar evaluando paulatinamente los cambios que está habiendo de un año con otro. La base de comparación debe de ser, obviamente, el histórico debe ser muy nutrido para efectos de dar un juicio pertinente. Y obviamente ver las transacciones que se vayan dando en cada uno de los bloques que lo vamos a ir definiendo más adelante. Consecuentemente, los recursos generados o utilizados durante el periodo se deberán clasificar para fines del presente estado en 3 bloques, que son de operación, de financiamiento y de inversión. ¿Qué son esas clasificación de partidas en la operación? Nos dice lo siguiente: son los recursos generados o utilizados por la operación
que resultan de adicionar o disminuir las siguientes partidas: cuentas por cobrar, obviamente, a los clientes, los inventarios, las cuentas por pagar a proveedores, impuestos por pagar, otras cuentas por cobrar o pagar relacionadas con la operación. ¿Por qué? Porque esto es empezar a catalogar y a llevar una disciplina en estar diferenciando las partidas operativas, las partidas de financiamiento y las partidas de inversión. Si usted se da cuenta en esos ejemplos que menciono de la A al E, se puede percatar las partes de la operación, las cuentas que van muy conforme a la cuestión operativa, tanto de la cuenta por cobrar como por pagar, paulatinamente, así como los inventarios respectivamente. Y también vamos y observamos el tema de financiamiento, que van a ser los recursos generados o utilizados en actividades de financiamientos que comprenden principalmente, en primera instancia, los créditos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las operaciones con proveedores y o acreedores relacionados con la operación de la empresa. Por el otro lado, las amortizaciones en pesos constantes efectuadas a estos créditos, obviamente sin incluir los intereses relativos. También incrementos del capital por recursos adicionales, incluyendo la capitalización de pasivos, el reembolso del capital y los dividendos pagados, excepto los dividendos en acciones. Aquí es la parte fundamental, el aspecto de financiamiento, hacia dónde estoy captando los recursos respectivamente. Y la parte de inversión, que son los recursos generados o utilizados en actividades de inversión que comprenden básicamente las siguientes transacciones. En primera instancia, lo que en algún momento le mencioné, la parte de activo fijo, como es el inciso A: adquisición, construcción, venta de inmuebles, maquinaria y equipo. Inciso B: adquisición de acciones de otras empresas con carácter permanente. Inciso C: cualquier otra inversión o desinversión de carácter permanente. Inciso D: préstamos efectuados por la empresa. Y por último, cobranzas o disminuciones en pesos constantes de créditos otorgados, obviamente sin incluir los intereses relativos. Fíjese usted cómo se va dando cuenta o se va dando pauta a cada una de las partes que integra el estado de cambios, el origen y la aplicación conforme a los tres rubros que estamos manejando: la parte de origen, la parte de aplicación en los recursos, en la parte operativa, de financiamiento y de inversión. Muy bien, esto ha sido todo por esta materia. Yo espero que se haya cumplido también el objetivo, que usted se pueda percatar y se lleve un conocimiento vasto de la misma, y que de cierta forma las finanzas son una herramienta fundamental en la toma de decisiones e implementación de estrategias respectivamente. De mi parte ha sido todo en esta materia. Lo invito a que estudie bastante, refuerce su conocimiento, realice sus actividades, sus tareas respectivas en cada una de las unidades que estuvimos dejando paulatinamente, porque esto le va a permitir poder contestar de manera satisfactoria su examen final. Le deseo mucho éxito, le reitero mi agradecimiento. Se despide su servidor, Raúl Pozos Maya. Fui su instructor en esta materia y lo espero ver muy pronto. Gracias.